Bueno, vamos a trabajar con la serie de Taylor y la serie de Maclaurin. ¿Ok? Vamos a ver si esto logramos llegar a la primera transparencia. Bueno, acuérdense cómo nosotros definíamos una serie de potencia, ¿verdad? Y en base a esa serie de potencia que nosotros vamos a tratar de representar cualquier función como una serie de potencia, ¿verdad? Ok. Pues decíamos que cuando tiene una función usted que se comporta como una serie de potencias es de la forma sumatoria, ¿verdad? Sumatoria de los c sub n por x menos a a la n para n de 0 al infinito, que es lo mismo que c sub 0 más c sub 1 por x menos a, y el término enésimo es pues c sub n por x menos a la n, y esto continúa. Y su radio de convergencia en principio es x menos a menor que r, ¿verdad? El objetivo entonces de aquí en adelante será obtener los coeficientes C sub n, los cuales deben estar en términos de función en términos de función f y sus derivadas. Pues nada, empecemos. Digamos, f de a va a ser igual a c sub 0, ¿verdad? Calculemos la primera derivada, y la primera derivada será c sub 1 más 2 veces c sub 2 por x menos a, más 3 veces c sub 3 por x menos a elevado a la 2. La derivada del término enésimo será n por c sub n por x menos a elevado a la n menos 1, y esto continúa. Cuando yo evalúo la primera derivada en a, pues simplemente me queda c sub 1. ¿Ok? Entonces miren ustedes, vamos viendo ahora entonces que c sub 0 es igual a f de a, que f' de a es igual a c sub 1, ¿verdad? Calculamos la segunda derivada, y al calcular la segunda derivada que obtenemos va a ser igual a 2 veces c sub 2 más 2 por 3 por c sub 3 por x menos a. El siguiente será más, será 4 por 3 por c sub 4 por x menos a elevado al cuadrado, y esto continúa. Y el siguiente, el enésimo, será n por n menos 1 por c sub n por x menos a elevado a la n menos 2. Y cuando yo evalúe la segunda derivada en a, pues esto es 1 por 2 por c sub 2. ¿Ok? Si yo continúo con esta historia, ¿verdad? Aquí es la segunda derivada en a es igual a 2 por 1 por c sub 2. Así. Bueno, entonces tenemos aquí que la segunda derivada en a pues va a ser igual a 1 por 2 por c sub 2. Calculamos la tercera derivada, y la tercera derivada de la función es 1 por 2 por 3 por c sub 3 más 1 por 2 por 3 por 4 por c sub 4 por x menos a. El 1 todavía no está. Más, tendremos aquí n por n menos 1 por n menos 2 por c sub n por x menos a elevado a la n menos 3. ¿Ok? Si yo a la tercera derivada entonces la evalúo en a, esto va a ser 1 por 2 por 3 por c sub 3. ¿Ok? Entonces, observe usted. Si yo continúo, pues en algún momento que voy a tener que la derivada de orden n en a va a ser igual a 1 por 2 por 3
por n menos 1 por n por c sub n. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, si yo empiezo a despejar cada uno de los coeficientes, pues, ¿qué voy a obtener? Que a sub 1 o que c sub 1 va a ser igual a la primera derivada en a. C sub 2 va a ser igual a la segunda derivada en a sobre el factorial de 2. C sub 3 va a ser igual a la tercera derivada en a sobre el factorial de 3. En general, entonces, el c sub n, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de orden n en a sobre el n factorial. De manera de que la función f de x, que lo habíamos escrito como la sumatoria de los c sub n por x menos a elevado a la n, para n variando desde 0 al infinito, lo puedo escribir como la suma, ¿verdad? Desde n igual 0 al infinito, y los c sub n son la derivada de orden n en a sobre el factorial de n por x menos a elevado a la n. Y esto es nuestra función f de x. Interesante, ¿verdad? Porque ahora tenemos que la función está expresada en forma de una serie donde sus coeficientes dependen de la derivada de la función evaluada en a. ¿Ok? Entonces, pues de aquí en adelante, ¿qué tenemos? Ya tenemos una representación para la función como una serie de potencias, ¿verdad? Donde sus coeficientes van a depender de las derivadas. Entonces, esto es la derivada de orden n en a sobre c sub n. Esta fórmula inclusive es válida para n igual a 0 porque se asume que el factorial de 0 es 1. ¿Ok? Y esto nos lleva a al siguiente resultado. Teorema. Si f tiene una serie de potencias alrededor de a, esto es si f de x es igual a la sumatoria de c sub n por x menos a la n para el n de 0 al infinito, y para x menos a en valor absoluto menor que r, entonces sus coeficientes c sub n son de la forma de la derivada orden n evaluada en a sobre el factorial de n. ¿Ok? Sustituyendo la fórmula entonces para c sub n en la serie, y si la serie tiene una expansión x igual a, entonces nosotros obtenemos que el f de x es igual a la sumatoria de la derivada orden n en a sobre el factorial de n por x menos a elevado a la n. Y esto pues es el desarrollo en términos de una serie infinita, ¿verdad? F de a más f' de a sobre factorial de 1 por x menos a, más f, la derivada segunda de a sobre factorial de 2 por x menos a al cuadrado, y así continúa. ¿Ok? Y esto se conoce como la serie de Taylor de la función f en x igual a a. Entonces, en un caso especial que cuando a es igual a 0, la serie se convierte en f de x igual a la sumatoria, ¿verdad? De la derivada de n evaluada en 0 sobre el factorial de n. Y esto es igual, pues, f de 0, f' de 0 sobre el factorial de 1 por x, más la segunda derivada en 0 sobre el factorial de 2 por x al cuadrado, y esto continúa. Y esta es la serie llamada la serie de Maclaurin. ¿Ok? Entonces, pues la serie de Maclaurin es un caso particular de la serie de Taylor, y ocurre cuando el a es igual a 0. ¿Ok? Pues vamos a detenernos allí y luego